Así que, estimados, es momento de anunciar que iniciamos formalmente el webinar para el sector salud, ángulos persuasivos para influir en los pacientes. Y tengo una noticia. La primera noticia es que, oye, debido a un compromiso que incluso era presencial, Carlos, su agenda no le permitió llegar a espacio seguro y tuvimos que sacar un plan B. Pero no pasa nada, o por fortuna no pasa nada, porque incluso muy en confianza les digo, pues eso hace que yo venga mejor acompañado. Este es el momento donde también le pido a Maru que encienda su cámara, que cuide que incluso esté abierto el micrófono. Maru, para quienes no la conocen, es también es socia en Neurosales, pero especialmente es esposa de Carlos Rosales. O sea que desde allí créanme que las visiones se unen. Así que qué honor, Maru, bienvenida a esta también que es tu casa. No, gracias, Gabo, y por supuesto a las personas que nos acompañan. De hecho, veo algunos nombres que suelo recordar, y a Mario allá en México, bienvenido, y a Ligia que está en Panamá, y a Berusca desde Venezuela, que nos decía por ahí. La idea es que hagamos el máximo provecho de estos minutos con los que contamos hoy para compartirles la experiencia especialmente de Verónica, la cual ha desarrollado y ha venido aportando valor a Neurosales desde hace 14 años. Mire, Verónica, Gabo decía, yo ya no me acuerdo, yo sí, eso empezó por allá en el 2008 y Verónica en ese momento fue la primera en desarrollar la propuesta de marca personal dentro de Consultores Neurosales. Hoy en día todo adaptado al sector salud. Ya en el último año ha podido acompañar a grandes laboratorios. Aquí sí me permito leerlo porque el reconocimiento a la gente de Abbott, Colombia, Chile, a Sanfer en 7 países, a Tecnofarma, Sanofi Centroamérica, Tecnofarma en Colombia, que han sido ya parte de, o que son parte de los clientes en los que Verónica ha apoyado y ha dado valor en cada uno de sus encuentros. Y pues el día de hoy, como formal lanzamiento de esta nueva unidad de negocio, porque es muchos años trabajando con laboratorios, pero la verdad, tener a alguien más especializado en el sector salud, lo celebramos con este lanzamiento el día de hoy de lo que Verónica viene a compartirnos especialmente para impactar o cómo los laboratorios deben comunicar a sus médicos y estos a su vez lograr un mayor adhesión. Créanme que estoy haciendo uso de los términos que se me dijeron para entonces darle la bienvenida a Vero. Así es, ángulos persuasivos para influir en los pacientes, pero sin más, qué bueno ya verte, Verónica, por acá. Bastante emocionado de que nos estemos encontrando, pero en especial te cuento que te voy a dejar en muy buenas manos. Por allí ya en el chat con Mario Arrocha, con Diego Piña, Rafael Rodríguez, Berrusca Zorrilla. La idea es que este espacio pues lo terminemos de compartir. Yo voy incluso a apagar mi cámara, pero las cámaras, los micrófonos son tuyos. Yo quedo aquí desde lo técnico y que fluya esta conversación. Gracias aquí por tu generosidad. Muchísimas gracias y bienvenidos a este espacio donde vamos a compartir con ustedes todas esas bases que yo sé que para ustedes van a ser muy valiosas, que yo sé que en ese propósito superior de impulsar la salud, para ustedes va a ser de gran valor poder integrar esta información que hemos diseñado con tanto cariño y que está basada justamente en toda esa experiencia que he tenido de forma especializada con el sector salud. Así que valoro muchísimo que estén aquí conectados, que valoro muchísimo que estén aquí dispuestos y abiertos a recibir esta información que con todo el gusto del mundo hemos preparado para cada uno de ustedes. Ver un detalle técnico, garantiza que la cámara no se mueva tanto. Ok. O sea, o las manos, los codos, ¿sí? Soy yo, son mis brazos. Listo. Es solo eso. Si quieres te alejas un poquito porque se está viendo bien, se está escuchando bien, pero lo he vivido. Así que qué bueno que te lo pueda decir.
Es que soy kinestésica total, entonces el movimiento está aquí incorporado. Entonces, hoy vamos a compartir ángulos persuasivos para influir en pacientes. ¿Y por qué elegimos este tema de ángulos persuasivos? Porque en mi experiencia trabajando con laboratorios farmacéuticos en Centroamérica, mi experiencia trabajando con médicos, más de 1000 médicos a través de diferentes programas, el programa, por ejemplo, Médico Speaker Digital, me ha mostrado que definitivamente una de las acciones más importantes es poder influir en el paciente. Sin embargo, influir en el paciente nos requiere entender cuál es ese mundo interior que hay en el paciente para así poder empatizar, para así poder conectar y para así poder diseñar mensajes que verdaderamente sean relevantes. Y esto es una palabra clave que me gustaría que el día de hoy se lleven, mensajes relevantes para esos pacientes. Y comencemos de una vez con todo esto. ¿A qué me refiero con relevante? Relevante especialmente en este mundo que se ha acelerado en estos últimos 3 años a nivel digital. Relevancia es lograr mostrar temas que sean verdaderamente significativos para el paciente. Y eso es lo que buscamos a través de los ángulos persuasivos. Lograr activar esos decisores, esas actitudes que hacen que el paciente tome decisiones que vayan en pro de su salud, y para esto es necesario ser relevantes, para esto es necesario compartir mensajes que sean significativos, que el paciente al verlos interprete o sepa interpretar rápidamente que son verdaderamente importantes para él. Pero y tan importante como el medicamento o cómo yo me siento tomándolo es como el médico, y eso está comprobado científicamente, cómo la forma en la que el médico se comunica, Total, habla del producto, va a hacer que genere la confianza necesaria para que yo responda mejor al mismo componente que si no le tuviera confianza. Y en este momento, mientras te escucho, es cómo emocionalmente hay medicamentos con los que yo tengo una adherencia absoluta, no importa si los tenía que buscar en otros países, si lo consigo, lo compro por cajas, o sea, y eso tiene mucho que ver con esa primera aproximación que el médico hizo, y lo estoy haciendo como en la realidad lo viví, en la primera aproximación y luego esa validación por parte mía de la importancia de invertir, por ejemplo, en una molécula original. Totalmente. Y eso es, fíjense, esto es adherencia terapéutica, lo que está diciendo Maru. Y es justamente donde yo he profundizado en los últimos años. Incluso he formado parte de proyectos para Latinoamérica en la parte de educación al paciente para aumentar la adherencia terapéutica. Y los ángulos persuasivos son fundamentales a la hora de diseñar mensajes que formen parte de todo este sistema que buscamos crear para aumentar la adherencia terapéutica. Entonces, ahora sí, vamos a ir compartiendo pantalla, compartiendo la presentación para comenzar a compartir con ustedes cuáles son esos ángulos persuasivos que el día de hoy queremos compartir y que ustedes se lleven y que de una vez lo que aquí vamos a compartir, lo que les podemos garantizar es que de una vez esta información la van a poder integrar en el diseño de mensajes, no solamente a nivel de pacientes, también a nivel de programas de soporte a pacientes y a nivel también de mensajes que comparten con los médicos para que estos médicos, los médicos líderes de opinión, los médicos speakers de los laboratorios, puedan también compartir estos mensajes con sus pacientes. Entonces, bueno, esto ya lo compartió Maru. Esto es un resumen de mi experiencia en el sector salud, que es lo que me permite estar aquí con ustedes compartiendo toda esta información. Vamos con, ahora sí, la próxima lámina. Y aquí esto es un punto importantísimo. Si ustedes saben, ustedes que vienen del sector salud, saben lo importante del tema ético para el sector salud. Y a veces la palabra persuasión puede hacer un poco de ruido. ¿Por qué? Porque se puede
confundir con manipulación. Entonces, aquí es importante que tengamos bien claro cuál es la diferencia entre persuasión y manipulación. Manipulación es convencer a otra persona que haga algo que no lo va a beneficiar, pero que sí me va a beneficiar a mí. Y por el contrario, persuasión, y por eso es tan importante para ustedes, por eso es tan importante para el sector salud, para el paciente, es conseguir las razones relevantes y argumentos relevantes para que un paciente actúe o piense de un modo determinado, y en este caso, que ese modo determinado lo apoya a tomar las decisiones correctas en torno a su salud. ¿Para qué? Para aumentar esa adherencia terapéutica, para aumentar ese compromiso con respecto a su proceso de salud. Por eso entonces es tan importante que lo tengamos claro. Y se los comparto porque muchas veces me pasa, especialmente con los médicos que hacen el programa de médico speaker digital, que sienten un poco de desconfianza cuando vamos a hablar de persuasión y sin embargo después entienden el valor. De hecho, yo siempre digo que la persuasión es una manera de demostrar cuánto me importas. ¿Por qué? Porque lo que hago es entender qué es lo importante para ti y desde eso que es importante para ti me comunico contigo. Y allí entonces demostramos una verdadera empatía. Vero, y aquí algunos de los que están aquí que ya han pasado por nuestro programa podrán recordar que yo digo que persuadir, y tal como lo colocas allí, es una forma de influir que usa razones y argumentos, ¿sí? La única diferencia entre influir y persuadir, o las diferencias, perdón, entre influir y persuadir es que en la persuasión está involucrada la comunicación con argumentos y además hay un objetivo, ¿sí? Es consciente. Ahora, en la influencia, no necesariamente yo puedo decidir que esa conducta que yo estoy mostrando sea influyente. ¿Por qué? Porque va a depender de la persona que la recibe. En la persuasión, el argumento es la diferencia. Maravilloso. Y justamente eso es lo que vamos a encontrar el día de hoy. Argumentos relevantes para esos pacientes. Y ya vamos a ver que son sencillos, pero tal como lo dice Maru, ahora que lo vamos a llevar al consciente, vamos a poderlos integrar más intencionalmente y esto lo que va a generar es mayor impacto en esa comunicación. Entonces, vamos ahora aquí basándonos en el modelo de Fogg, el Fogg Behavior Model, que lo que dice es cuáles son las diferentes etapas por las que debe pasar una persona para poder ser persuadida, para poder ser influida. Entonces, es muy importante y probablemente muchos de ustedes ya conocen este modelo porque es un modelo que se utiliza en muchas ocasiones en programas de soporte a pacientes, a la hora de comunicarse con pacientes, a la hora de diseñar esos mensajes. Entonces, para hacer un repaso rápidamente, Fogg de la Universidad de Stanford con su Fogg Behavior Model nos explica que para que podamos persuadir a una persona y para que se dé un comportamiento determinado, son necesarias estos 3 pasos que compartimos con ustedes. Paso número 1, motivación. Paso número 2, competencias. Y paso número 3, el activador de la conducta o ese ángulo persuasivo. Entonces vamos a verlo en estos 3 pasos para que así podamos ir aterrizando toda esta información y para que además tenga coherencia a la hora de desarrollar esos mensajes y de comunicar esos mensajes. Vamos con la motivación. Aquí es clave que entendamos o que nos llevemos dos conceptos importantísimos. De hecho, si ya has estado en algunos live que yo hago en LinkedIn, muy probablemente has escuchado estos 2 motivadores porque hago mucho hincapié en estos 2 motivadores porque marca la diferencia en la comunicación. Entonces, ¿qué es la motivación? Desde el Fogg Behavior Model son las verdaderas razones que mueven al paciente a hacer alguna acción
con respecto a su salud y son interpretadas por el paciente como relevantes para su vida. ¿Cuáles son estos dos conceptos que el día de hoy te regalo o muy probablemente ya los conoces, pero que ahora los implementes en tu comunicación? Número 1, motivadores funcionales y número 2, motivadores emocionales. Los motivadores funcionales es esa motivación que siente el paciente por querer resolver específicamente su problema o su situación de salud. Él quiere resolver la lumbalgia, él quiere resolver o controlar el hipotiroidismo, él quiere controlar su hipertensión. Ese es el motivador funcional y al que generalmente le ponemos la atención y desarrollamos los mensajes muchas veces nada más hacia esa parte funcional. Sin embargo, el motivador funcional no debe ir acompañado o va acompañado, perdón, del motivador emocional. Y a ese motivador emocional es al que le debemos apuntar a la hora de comunicarnos. Recuerden esto, los seres humanos tomamos decisiones por razones emocionales y las justificamos por razones lógicas. Por eso es tan importante que tomemos en cuenta, y no solamente que los tomemos en cuenta, sino que así en blanco y negro los identifiquemos. ¿Cuáles son los motivadores emocionales de este tipo de pacientes? Entonces, ¿cuáles son esos? Son los motivadores del paciente que se generan debido a son los motivadores emocionales o son las emociones que se generan en la vida del paciente debido a su situación de salud. Entonces, por ejemplo, un paciente que tiene una lumbalgia crónica es un paciente que no duerme y ese paciente que no duerme, entonces no está siendo productivo en su trabajo. Y que como no está siendo productivo en su trabajo, esto le está generando ansiedad. Entonces, ese paciente no va a consulta para poder controlar la lumbalgia. Ese paciente va a consulta principalmente para poder descansar y para poder ser más productivo en su trabajo. Entonces, ¿cuál es la diferencia acá? Que desde la comunicación, cuando nosotros comenzamos a enfocar la comunicación a ese motivador, a ese disparador, ese activador emocional, pues entonces el paciente que siente que ese mensaje es relevante. ¿Por qué? Porque le estás hablando a él, le estás hablando a lo que siente, a lo que piensa, a lo que necesita resolver. Entonces, ese paciente no necesita resolver principalmente la lumbalgia, sino lo que necesita resolver principalmente es su productividad en el trabajo. Entonces, cuando comenzamos a identificar esos motivadores emocionales, nuestra comunicación cambia. ¿Y qué es lo que cambia en el paciente? Que el paciente comienza a prestarle atención a los mensajes que tú estás compartiendo porque le estás hablando a lo que él verdaderamente siente y porque además se siente tomado en cuenta. Ustedes seguramente han pasado por situaciones así. Ahorita que leemos tanto, que consumimos tanta información digital, ¿cuántas veces tú has sentido que te están hablando directamente a ti? ¿Y qué pasa? En estos casos, pues le prestas más atención a todos los mensajes, a todo lo que esa persona comparte. ¿Por qué? Porque hace una descripción de tus emociones. Y cuando hace una descripción de tus emociones, pues entonces tú te sientes identificado, te sientes validado, te sientes tomado en cuenta y sientes que esa es la persona correcta para que te acompañe en un proceso específico. Vamos con el segundo paso del FOG del FOG Behavior Model. Entonces, son las competencias y es hacer sentir capaz y de una manera genuina al paciente de que tiene las habilidades correctas o decirle cuáles son esas habilidades que necesita desarrollar para poder adherirse a su tratamiento, para poder comprometerse con su tratamiento. Y esto muchas veces puede parecer obvio. Y de hecho, no es una percepción mía, es algo que converso mucho con los médicos, que me dicen muchas veces, Vero, en consulta hay cosas que repetimos tanto que ya asumimos que es obvio para el paciente, que así van a ser los pasos, que así es como tiene que hacer, así es como debe seguir todo el proceso.
y no siempre ocurre de esta forma. De hecho, hay muchísimas estadísticas, muchísimos estudios que dicen que ese paciente que va a consulta, después, al salir de la consulta, valida en el mundo digital cuál es el tratamiento que le mandó el médico. ¿Y qué pasa allí? Que si ese médico logra influir en ese paciente de una manera correcta, entonces van a haber más posibilidades de que ese paciente, al tener más criterio, pueda desechar información que no suma en ese proceso de salud. Vero, y aquí recuerdo una experiencia que para mí fue muy grata, acompañar a un laboratorio específico, nos contrató un programa de formación para los vendedores de una insulina. ¿Sí? Bien. Pero mejor fue cuando fuimos llamados, y ahí me involucré yo muchísimo, para formar a los nutrólogos, perdón, que iban a educar a ese paciente en su nueva condición para combinar de manera mejor o para cambiar el estilo de vida que le permitiera que el impacto de la nueva medicación o el diagnóstico que tenía fuera menor. Y a mí eso me pareció tan grato. Tuvimos nutrólogos de toda Latinoamérica haciendo clínica virtual de cómo aproximarse a ese paciente y moviendo lo que anteriormente decías. Oye, le acaban de dar un diagnóstico que no es reversible. Claro. Entonces, eso, a propósito de lo que estás diciendo, digo, wow, cómo encaja y cómo ya hay laboratorios haciéndolo. Adelante, Beth. Sí, totalmente, totalmente, Maru. De hecho, mientras hablabas, también me recordabas una experiencia reciente con una endocrinólogo de Argentina, y justamente en ese asumir, o sea, en ir trabajando en el tema de ya no asumir lo que sabe el paciente, se ha dado cuenta que en cuanto al uso de la insulina hay mucha confusión. Incluso de pacientes que ya tienen diabetes, o que han sido diagnosticados con diabetes desde hace unos años. Entonces, ahorita que la estoy acompañando, la estoy guiando para desarrollar un programa de soporte a pacientes de pacientes diabéticos, pues ella está incluyendo todo un pilar de educación al paciente acerca de en el que habla de insulina, pero de una forma ya mucho más persuasiva, porque entendió que aun y cuando son pacientes que de repente la curva de aprendizaje debería ser más alta en cuanto al uso de la insulina o la aplicación, pues no es así. Entonces, por eso es tan importante la validación, por eso es tan importante hacer preguntas poderosas, preguntas que te permitan entender ese mundo interior del paciente y así tú poder integrar toda esta información de una manera mucho más efectiva. Aprovecho para decirle a la gente que si quiere dejarnos preguntas, lo vaya haciendo en el chat, que yo en su momento las leeré. Sigue, Ver. Así es. Y entonces aquí en este punto de las competencias hay dos elementos fundamentales de los que nos debemos, a la hora de diseñar esos mensajes, asegurar. O sea, debemos asegurarnos en cuanto a las habilidades necesarias, es si definitivamente ese paciente debe desarrollar nuevas habilidades para poder adherirse a su tratamiento y ser explícitos con esas habilidades y acompañarlos, explicarles cómo desarrollar esas habilidades. No asumir que ya las tiene o que él debe adivinar cuáles son esas habilidades que debe tener. Y el otro punto son las tareas sencillas. Es comunicar de forma sencilla y clara las tareas que hay que ejecutar y validar, y validar que sí son comprendidas por parte del paciente o cuidador. Y aquí entran otros elementos que los podemos compartir en otro webinar que tiene que ver con los hábitos. O sea, yo hablo muchísimo acerca de los microhábitos, de la importancia de enseñar al paciente a desarrollar microhábitos, pero también desde la comunicación de ustedes, incentivar al paciente a que todos esos pasos que debe dar sean a través de microhábitos. ¿Para qué? Para que no aborte la misión. Porque está comprobado que cuando nosotros hablamos acerca de
una meta futura que va a ocurrir en un tiempo determinado, pues va a haber las posibilidades de que ese paciente se frustre son muy, muy altas. En cambio, si nosotros lo que hacemos es hablar de microhábitos, pues va a ser muchísimo más sencillo que el paciente, al ir viendo esos micrologros, se siga incentivando en continuar. Por ejemplo, un paciente que tiene que perder peso. No es lo mismo decir a un paciente, tienes que perder 30 kilos, a decir al paciente, las próximas 2 semanas lo que te vas a enfocar es a incluir fibra a tus 3 comidas en la y hacer 45 minutos o 25 minutos de actividad física solo 3 días a la semana. Y a partir de la 3ª semana vamos con otras micrometas. Entonces, esto se convierte en una tarea más sencilla para ese paciente y la manera incluso de interpretarlo, cuando el paciente lo ve diseñado a través de micrometas, cuando ve esos mensajes diseñados a través de micrometas, pues su interpretación es que definitivamente lo que tiene que hacer es sencillo y se involucra, se compromete de una manera mucho más efectiva. Y vamos con el último paso para ya comenzar a ver estos ángulos persuasivos. El último paso del Fogg Behavior Model, que es activadores de la conducta, que son esas razones relevantes para el paciente que ya está motivado y que tiene las habilidades necesarias que lo incentivan a actuar. Entonces, aquí vamos de una vez con estos ángulos persuasivos. Lo vamos a ver, vamos a compartir con ustedes dos sugerencias en cuanto a ángulos persuasivos. Aquí vamos a ver cuáles son esos ángulos que pueden mover al paciente y que desde ya podemos comenzar a integrar en la comunicación, en los mensajes, y luego vamos a compartir con ustedes sugerencias bien concretas de cómo deberían ser esos mensajes que tú compartes con los pacientes o que tú compartes con el médico para que el médico luego comparta con el paciente y que va a aumentar la influencia en esos pacientes, que lo va a poder persuadir. Entonces, los que vamos a compartir con ustedes el día de hoy son orgullo y logro, satisfacción personal, significado, conexión emocional y cambio de identidad. Recuerden algo, y se los decía alrededor de la segunda lámina. Los seres humanos tomamos decisiones por razones emocionales y las justificamos por razones lógicas. Y aquí estamos hablando de una generalidad. Sin embargo, cuando nos comenzamos a ir a lo específico, comenzamos a identificar, a ver, en qué posición, cuál es ese activador emocional de mi paciente. Es decir, ya yo reconozco que mi paciente toma decisiones emocionales. Sin embargo, vamos a reconocer cuáles son los activadores emocionales de mi paciente, entendiendo que los pacientes los podemos agrupar o podemos segmentar de una forma que nos permita entender que hay activadores comunes en ese tipo de pacientes. Por ejemplo, me decían, yo recuerdo mucho todas esas experiencias con mis médicos, los llamo mis médicos speakers digitales porque es un proceso de varios meses y allí tenemos conversaciones que me dan muchísima información y los médicos internistas siempre me dicen que en el caso de los pacientes con hipertensión y también los médicos cardiólogos, uno de los temores más grandes de esos pacientes es perder su libertad. Es decir, es que ellos quieren sentir que todavía pueden depender de ellos mismos y que es una emoción muy recurrente y que se repite. Entonces, fíjense algo, lo importante que es reconocer esas emociones que se repiten en los tipos de pacientes que tienen diferentes patologías, diferentes enfermedades crónicas o diferentes situaciones por las que están viviendo. Y esa información te va a dar a ti los insights necesarios para poder aplicarlos en los mensajes. Maru. Vero, me reflexiono mientras te voy leyendo y mientras te voy escuchando. Y hace poco dediqué un tiempo a leer el libro de Pilar Sordo, que se llama No quiero envejecer.
producto de 4 años de investigación de qué es lo que los seres humanos tememos, como acabas de decir de los pacientes hipertensos, ¿qué es lo que tememos? Y la primera es la pérdida de autonomía. Cuando lo dijiste, dije, wow, o sea, ¿cómo? Además, aquí es un hipertenso, pero para algunos hipertensión puede estar asociada a edad. Sabemos, y yo cada vez tengo gente cercana, que muy jóvenes comienzan experimentan, iba a decir, o sufren, no lo sé, eso es una decisión personal. Pero aquí lo importante, para todos los que estamos aquí, autonomía tiene que ver con mantenernos bien, y lo decías ahorita a nivel médico, es un trigger, es un ángulo persuasivo. A ver, decíamos que la influencia no es intencional y que la persuasión es absolutamente intencional. ¿Qué me vas a decir para que yo mantenga la adherencia, haga la inversión y, mejor aún, acompañe el medicamento con el estilo de vida que me permita mantener que lo apoye? Total. El medicamento solo no hace el trabajo. Adelante. Así es, y eso es justamente la adherencia. Y fíjate algo, el 3 de abril, mi esposo cumple 3 años que le dio un infarto, y mi esposo formó parte de un programa de adherencia terapéutica. Entonces, yo he estado en programas de adherencia terapéutica desde la visión de la parte educativa, de la educación al paciente, y también como cuidador, porque yo estuve allí involucrada. Y una de las cosas que a mí me llamó muchísimo la atención en ese programa, esto fue en Bogotá, en este programa de adherencia terapéutica, es que habían compañeros de mi esposo que estaban en ese programa, que siguieron, o sea, el programa dura 3 meses, y 3 meses te lo paga el seguro, por decir de alguna forma, o la EPS. Y EPS para quienes están en Colombia, lo entienden así. Sin embargo, habían pacientes que de su bolsillo estaban pagando para continuar con el acompañamiento de alguna manera. Entonces, fíjense lo importante que es para este tipo de pacientes sentirse acompañados, sentir que hay una mano especializada que va a estar a su lado todo ese tiempo, aun y cuando ese paciente esté controlado, esté muy bien. De hecho, tuvimos la oportunidad de compartir con un paciente que ya tenía 2 años atendiendo a la actividad física que hacían allí, y también con el nutriólogo encargado, o sea, con el médico deportólogo y con el nutriólogo. Entonces, aquí, ¿qué nos dice este comportamiento, que además es repetido? Que definitivamente el acompañamiento en los pacientes cardíacos es vital. Entonces, mire cómo la palabra acompañamiento puede marcar la diferencia en un mensaje para pacientes cardíacos. Si tú incluyes la palabra acompañamiento, aun y cuando tú de repente en un programa de soporte paciente, eso es lo que vas a hacer, acompañarlo de alguna forma, con educación al paciente, pero si tú abiertamente se lo dices, entendiendo que ese es un activador para ese paciente, pues entonces ahora lo utilizamos de forma más intencional. Y ese es el objetivo de los ángulos persuasivos, de los activadores. Entonces, orgullo y logro. Hay pacientes para quienes es importante sentirse orgulloso, para sentir que están logrando, y son pacientes que lo verbalizan, son esos pacientes que te dicen, mira doctor, mira cómo salieron mis exámenes de sangre. Entonces, cuando tú comienzas a ver que es una conducta repetida, pues tú comienzas a involucrar en los mensajes activadores o estos ángulos persuasivos que tengan que ver con el orgullo y logro. Por ejemplo, recupera tu independencia al mejorar tu capacidad de movimiento. Por supuesto, esto depende del paciente. Por supuesto, tú no puedes ofrecer algo que en todos los pacientes no se va a cumplir. Sin embargo, lo que quiero es compartir contigo ejemplos que te permitan ir viendo que definitivamente sí se pueden incorporar dentro de los mensajes. Y lo que vas a hacer tú, tu labor, o las personas de tu equipo, la gente de mercadeo, la gente que desarrolla los mensajes, o si tú eres médico, pues tú integras dependiendo, y lo adaptas al tipo de paciente. Satisfacción personal.
Entonces, son ese tipo de pacientes que lo que busca es sentirse que está cumpliendo con esos anhelos personales que él tiene gracias a su compromiso con su proceso de salud. Entonces, esto es un mensaje para este tipo de pacientes. Siente una profunda alegría al cumplir la primera micrometa con respecto a tu peso. Estás ganando más salud. Y aquí hago un paréntesis importante. Recuerden algo, los seres humanos reaccionamos principalmente o porque queremos evitar un dolor o porque queremos acercarnos a un placer o a la alegría. Entonces, tú puedes al identificar si el paciente realmente o ese tipo de paciente es un paciente que quiere evitar dolor o que quiere acercarse a la alegría, tú adaptas estos mensajes al ángulo persuasivo y también desde la posición del dolor o de la alegría. Entonces, un ejemplo aquí está de hecho un ejemplo. Siente una profunda alegría, te estoy conectando con una emoción positiva, pero también podría ser, evita seguir en la misma situación que no te permite ser productivo al comprometerte con tu pérdida de peso. Entonces, fíjense que aquí lo que estamos detonando es el evitar el dolor. Entonces, aquí es importante que vayamos identificando si tu paciente lo que busca es conectarse con la alegría o busca evitar el dolor. ¿Y cómo lo identificamos? Por supuesto, escuchando, pero también utilizando ambos mensajes y viendo cuál de estos mensajes es mucho más efectivo. Vamos con el tercer ángulo persuasivo, significado. Y entonces, ¿qué es lo verdaderamente significativo para tu paciente? Entonces, allí es entender si es la familia, si para él es la prosperidad, si para ese paciente es sentirse parte activa de su círculo social, es identificar qué es lo verdaderamente significativo para ese paciente. Aquí hay un mensaje que pudiésemos conectar con ese paciente para quien su productividad es importante y especialmente en este momento que está viviendo en su vida. Así que pudiera ser, aumenta tu productividad en el trabajo gracias a tu bienestar físico. Conexión emocional. Y aquí hay un punto importante. Todos los que estamos hablando realmente, en todos lo que estamos buscando es esa conexión emocional. Sin embargo, aquí, ¿cuál es la diferencia del activador de la conexión emocional? Es que ya le hablamos de tú a ese paciente. Es decir, yo sé lo que tú estás sintiendo, yo sé lo que tú estás experimentando en este momento, yo te entiendo, para mí es importante. Así que, y esto tiene que ver más con la forma. Yo sé las ganas enormes que tienes de disfrutar plenamente de tu familia. Así que al comprometerte con todo tu proceso en el control de la hipertensión, vas a tener más momentos de autonomía y de plenitud con tu familia. Y por último de estos, y ya vamos con las sugerencias que también son bastante valiosas para ti, es el cambio de identidad. ¿Y a qué se refiere con el cambio de identidad? Es ese anhelo que tiene tu paciente de pasar del momento en el que está viviendo ahora a ese gran anhelo futuro. Muchas veces ese paciente no va a llegar a ese anhelo futuro por la naturaleza de su enfermedad, por la naturaleza de su situación. Sin embargo, puede haber un cambio en su vida. Y a ese cambio es al que nosotros nos vamos a enfocar desde la comunicación, desde los mensajes. Así que, por ejemplo, al comprometerte con tu tratamiento y proceso de pérdida de peso, comenzarás a convertirte en esa persona saludable y activa que tanto anhelas. Para los seres humanos, convertirnos en esa persona que tanto anhelamos es un activador importante. Muy, muy importante. De hecho, hay un libro que yo les recomiendo que se llama Hábitos Atómicos, en el que habla acerca de esto que les estoy diciendo, de micrometas, microhábitos, y habla de la importancia para las personas de
tener una nueva identidad y que como si nosotros incentivamos que esa nueva identidad, si es posible, pues es un activador importante. Y es un activador importante ¿para qué? Para comprometerse. Ahora sí, si tienen preguntas, las pueden ir compartiendo allí, que ya estamos finalizando acá y con todo el gusto del mundo las vamos a responder. Y aquí por último, algunas sugerencias para que tú sigas también incorporando estos ángulos persuasivos en tu comunicación, en el desarrollo de mensajes, en tu comunicación, si en el caso de que seas médico, en consulta, digitalmente, porque esto también es muy importante, digitalmente tienes que ser muy relevante para poder llamar la atención y no solamente llamar la atención, sino para que además ese paciente tome la decisión de querer invertir su tiempo en ti, porque hay demasiada información digitalmente hablando. Así que, ¿cuáles son estas sugerencias que comparto el día de hoy contigo? Tu mensaje debe ser específico. ¿Qué van a obtener y si es posible en cuánto tiempo? Y en muchos casos yo digo que sí puede ser posible porque de repente hay cosas que no podemos saber en cuánto tiempo, pero sí podemos saber que, por ejemplo, si al cambiar su estilo de vida, si al mejorar su estilo de vida, pues que va a suceder después de ese cambio de estilo de vida en ellos. Tu mensaje, Ligia, gracias. Ya ahorita voy a leer tu pregunta. Tu mensaje debe ser relevante, es decir, ¿por qué lo necesita hacer en este momento? Y debes de ser específico. ¿Por qué en este momento y no después? ¿Qué podría pasar si no lo hace en este momento? Número 3, tu mensaje tiene un camino claro. Pasos coherentes de principio a fin o pasos coherentes desde el principio, probablemente. Y de principio a fin sí cabe acá en el área de salud, porque si hablamos de micrometas, pues esas micrometas tienen un principio y un fin. Entonces, fases y pasos con claridad. Tu mensaje debe ser realista. ¿Es posible para ese paciente o para el cuidador ejecutar eso? El próximo, tu mensaje mejora su identidad. Fíjense lo que estábamos hablando. Y reputación. Esto eleva la imagen que tengo de mí mismo. Esto eleva la imagen que tienen otros, que otras personas tienen acerca de mí. Y por último, que esto es una gran oportunidad para su vida. O sea, adherirse al tratamiento, comprometerse con ese nuevo estilo de vida es una gran oportunidad, es una gran decisión. Me costará más dinero, tiempo y dolor no solucionarlo. Y fíjense que aquí lo que estamos es activando ese evitar el dolor. Maru. Vero, y yo todo lo que has ido diciendo, yo tengo una adherencia absoluta a 2 tipos de hormonas, una tiroidea y una para sustitución hormonal, porque desde los 35 años yo no tengo ni matriz ni ovarios. Y recuerdo, a propósito, o sea, oyéndote, ¿sí? Ahora con esta especialidad que llevas tan adelante, profunda y profesionalmente, que cuando terminamos identificando que era necesario extraer los productores de mis hormonas en ese momento, o la matriz y los ovarios, el médico me dijo, porque claro, ¿cuál es tu miedo? Y yo, deteriorarme muy rápido. Y a raíz de eso, hay un comportamiento en mí, una identidad en mí que tiene que ver con movimiento, comida, por supuesto la hormona nunca se me olvida, y hoy en día puedo decir que a los 51 años, eso que él vio venir en el tiempo, me dijo, si tú te mantienes como te vienes cuidando hasta ahora y los hábitos son estos y tal cosa, yo conozco muchas mujeres que tienen su matriz y sus ovarios y se ven peor que tú. Y eso fue un compromiso total a incorporar en mí hábitos, medicamento, chequeos anuales y forma parte de mí. Entonces te escucho y digo, wow, lo que este médico en su momento hizo hace, 17 años y que hoy en día me acompañan. Aprovecho para leerte, ¿puedo ya leer la pregunta de Ligia? Sí. Listo, Ligia dice,
¿qué le recomendarías a las fundaciones que apoyan a personas con problemas de salud graves? Maravilloso. Bueno, aquí en términos de comunicación, Ligia, gracias por esa pregunta. Uno de los elementos importantes, y yo lo he nombrado pocas veces ahorita, sin embargo, lo he nombrado, es involucrar una comunicación que vaya dirigida a los cuidadores, al círculo de apoyo de esas personas. ¿Por qué? Porque allí hay ese círculo de apoyo a esas personas definitivamente van a marcar una gran diferencia en la experiencia que va a vivir ese paciente. Entonces, diseñar mensajes también que vayan solamente hacia los cuidadores, identificar cuáles son los miedos más profundos de esos cuidadores, cuáles son los activadores más importantes de esos cuidadores, cuáles son, para poder integrar ángulos persuasivos que conecten con esos cuidadores, porque el mismo ángulo persuasivo, el mismo activador del paciente no es el mismo activador del esposo, del hijo, del familiar que acompaña a ese paciente. De hecho, ya los programas de soporte paciente involucran a los cuidadores, sin embargo, muchas veces caen en el error de darle solamente la misma información que le dan al paciente. Sin embargo, cuando comienza a haber un abordaje especializado, distinto al cuidador, donde yo también escucho al cuidador, reconozco cuáles son sus miedos, reconozco qué es lo que agota, porque en el cuidador en muchas ocasiones hay muchísimo cansancio también. Entonces, ¿cómo mostrarle al cuidador de una forma sencilla cuáles son las tareas que debe hacer? Y las tareas a nivel emocional y a nivel funcional también, para que haya un mejor acompañamiento con ese paciente. Vero, tenemos una segunda pregunta y yo aquí, Verusca, muy pendiente para que valides si la interpretación que yo estoy haciendo es la correcta. Igual, Vero, la voy a leer tal cual y tú di cómo la interpretas para que Verusca nos valide. Cuando la comunicación digital está basada en ir a consultas pediátricas, ¿cómo lo enfocarías? Allí sabemos que la comunicación digital pediátrica va hacia la mamá. Y aquí eso es importante también reconocer. O sea, reconocer, a ver, ¿es la mamá? ¿Cuáles son los miedos de la mamá? ¿Cómo acompaño a la mamá? También qué tipo de mamá es la que va más a mi consulta. ¿Cuál es esa mamá que más busca información? Porque de repente yo tengo 2 hijos. Fernanda tiene 10 años y Andrés tiene 7. Y ya no soy la mamá que constantemente está buscando información digitalmente. Pero la mamá primeriza o la mamá que tiene hijos pequeños es una mamá que está buscando muchísima información. Entonces, ¿cómo cautivar a esa mamá? ¿Y por qué está buscando información? Eso es importante reconocerlo. Está buscando información porque siente miedo, está buscando información y esto, Verusca, préstale atención a esto que te voy a decir, porque necesita sentirse parte de una comunidad y muchas veces busca en el pediatra sentirse parte de esa comunidad. Es decir, las mamás buscamos manadas, buscamos sentir manadas en las que estemos alineadas en esa manada. Es decir, tenemos una visión muy particular o muy alineada entre todas con respecto a la maternidad, y eso también lo buscan esas pacientes en el pediatra que van a elegir. Entonces, allí no temas, Verusca, en hablar acerca de tus valores, en hablar de tus creencias. No solamente te enfoques en lo funcional, es decir, no solamente hables de la fiebre del niño, de la importancia de las vacunas, sino también si tú, por ejemplo, crees en crianza respetuosa, involucra la crianza respetuosa. ¿Por qué? Porque esa paciente, tal como hemos dicho anteriormente, toma decisiones emocionales y las justifica por razones lógicas. Entonces, cuando tú hablas acerca de tus valores, cuando tú hablas acerca de tus creencias, cuando tú integras todo eso a tu comunicación digital, cambia por completo la manera en cómo esa mamá comienza a relacionarse contigo digitalmente. ¿Por qué? Porque ella tiene más información acerca de ti y porque está alineada a su visión de madre.
Así que allí, y está pendiente Verusca de los programas de Médico Speaker Digital, donde justamente te enseñamos a que desarrolles todo eso. Eso está, no puse la lámina del Instagram, es @soy Verónica Sánchez. Ahí igual ¿Hay alguna otra lámina que tenías? Yo las tumbé, pero se puede subir. Sí, la última lámina con el correo, pero dijimos que lo íbamos o lo podemos poner aquí en el chat, Maru, también. Aquí en el chat, igual las personas van a recibir, eso es importante. Eso es lo que iba a decir. En este momento quiero agradecer a las 27 personas que siguen conectadas. En el minuto 38 habían 21 y puede que haya gente que haya salido y entrado. Amigos, la buena noticia es que ustedes van a recibir la grabación para que no se pierdan nada de lo que pasó aquí. Y ahí dice Verusca, muchas gracias, lo buscaré. Así que qué bueno que hayamos podido aportarles valor en este espacio. Gracias, Vero. Bienvenida una vez más a tu casa, que siempre ha sido Consultores Neurosales. Ahí, sí, en este momento nos vamos despidiendo. Y recordaba, Vero, y termino con una experiencia de las que juntas hemos desarrollado. Y a medida que te escucho, entonces digo, pero nosotros hicimos una vez esto. Y recuerdo, Vero, que tuvimos la oportunidad de acompañar a un laboratorio para evitar el cambio de la fórmula a genérico. Específicamente esta gente lo que quería era, y cuando hablaste de atender a los apoyadores, inmediatamente recordé, atendimos a los asistentes del farmacéutico. Así es. Era sensibilizarlos y ojo, solo hablamos de servicio, no era atención y servicio al cliente, pero lo que buscábamos era reforzar la marca de ese laboratorio, que les estaba dando herramientas para que luego recibieran de una forma diferente la explicación técnica del por qué respetar el récipe y despachar cuando el médico sugería el uso del original. Así que bueno, Mario, qué bueno que te haya gustado. Tania, qué bueno. Gracias. Claro que los recordamos mucho. Y bueno, Vero, de más agradecerte. Todos muy pendientes. Inés Chávez, gracias. Por favor, lean, escriban lo que esto representó, porque ustedes han invertido 1 hora, 27 personas. La verdad, les agradecemos muchísimo, porque sabemos lo complejo que puede ser dedicar 1 hora para quedarse en un webinar, pero cuando es de valor, usted se queda. Así que igual Liz, ya sabes que te tenía pendiente. Chao, entonces aquí a Luis Calderón. ¡Ay, Luis! ¡Qué gusto! A Luis, Gabriel Padrón, agradeciéndonos. Y ya saben, tenemos ahora esta unidad formalmente constituida en Neurocel, que va a atender todo el sector salud ahora de la mano de una especialista, como lo está haciendo Verónica. Así es, a ambas a ustedes gracias por la generosidad, por el tiempo. Seguramente vamos a seguir en contacto y desde aquí, Vero, Maru, pues muchas gracias por todo lo compartido. Cuídense mucho y por supuesto vamos a seguguir en contacto. Mil gracias. Dice Luis Calderón. Desde Ibagué, allá en Colombia. Bueno, bye bye.